¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En una edición más de los libros prohibidos. Y en esta ocasión estaremos platicando de Shadows from the Walls of Death, las sombras de la muerte en las paredes. Pero antes de platicar y antes de hacer esta narrativa, quisiera preguntarte, comentarte, ¿tocarías tú un libro? ¿Intentarías tocar un libro que desde su pasta y todo su contenido hasta alcanzar más de 80 páginas, todas incluyeran arsénico? Sí, ese veneno letal que en un tiempo se conoció como el rey de los venenos o tal vez como el veneno para los reyes. Y es que hay mucho que platicar de este gran tóxico letal, porque en algún momento, sobre todo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya habría sido utilizado por grandes personalidades como Aristóteles, que siempre sostuvo una dura enfermedad gastrointestinal y que de hecho llegó a recomendar en porciones muy leves, muy ligeras, el arsénico para las enfermedades gastrointestinales. O Hipócrates, que se dice que lo llegó a recomendar para enfermedades cutáneas, para enfermedades vaginales, para herpes e inclusive tiempo más tarde para la propia sífilis. Evidentemente, genios que sabrían que las dosis muy pequeñas podrían ayudarles y ser coadyuvantes, pero también hay rumores acerca de que la muerte del propio Aristóteles sería precisamente con este letal, tóxico arsénico. Porque además se sabe que se necesitan solamente el 0.15%, 0.15% de su gramaje para envenenar a una persona de 70 kilos. Es una porción mínima y sería suficiente para que esa persona empezara a tener síntomas muy relacionados con el reumatismo. Al principio podría tratarse de una convaleciente trayectoria dependiendo las porciones, adormecimiento en las manos, en los pies, en el sistema respiratorio, infartos, llagas en la piel y cualquier cantidad de dolencias previas a la muerte. Así es como actúa el arsénico. Y obviamente visto desde la óptica de una gran persona, que por el momento todos creímos que se trataba de un loco genocida, pero al contrario, estamos hablando de un hombre que dio hasta su último suspiro para demostrarle a la sociedad lo equivocada que estaba. Y te voy a contar por qué estaba tan equivocada la sociedad en aquel entonces, en 1870, cuando precisamente el doctor Ketzi era miembro del Consejo de Salud de Michigan. Él ya se había encargado de estudiar varios casos de intoxicaciones sin aparente causa, pero trataba de encontrar el común denominador en cada persona, cuando al final de cuentas, en todos los casos se trataba del contacto con un papel pintado. Y cómo no, si la tinta de ese papel contenía arsénico. En la portada de su libro, Shadows from the Walls of Death, Sombras de la muerte en las paredes, podemos apreciar un verde maravilloso. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque este verde esmeralda maravilloso era utilizado en decoraciones de interiores en el papel tapiz. Pero no solamente ahí, era utilizado en naipes, en juguetes, en cartas, en postales, evidentemente en los papel tapiz de los diseños de interiores, en sillones, en pasillos, en recámaras, en estancias. Lo más grave, en los libros de texto.
Y he ahí la pregunta, porque yo soy de las personas, igual tal vez tú, que cuando le das vuelta a una página, tocas tu dedo y lo salivas para cambiar de hoja. Muerte inminente. Muerte segura solamente por salivar mi dedo para poder cambiar la hoja. Cuando el doctor Ketsi quiso crear esa conciencia, nadie, absolutamente nadie, en un mundo invadido por decoraciones de papel tapiz de color verde maravilloso que en su momento llegó a ser combinado con otros diseños, porque cualquiera hubiéramos querido combinar nuestros vestidos, nuestras paredes, nuestros juguetes, los de los niños, con esa tinta que fue tan utilizada y que inclusive llevó el apelativo al siglo XIX como el siglo del veneno. La historia inició de una forma muy cruel, porque la historia no inicia cuando él empieza a encontrar ese común denominador, cuando ve que en los almacenes, en las tiendas, en las bibliotecas, en las casas, en la ropa, se encontraba esta sustancia. Él emprende un acto de convencimiento y escribe por primera vez en 1873 un libro de nombre Poisonous Papers, Papeles Venenosos, un informe que ya alertaba el peligro del uso generalizado del arsénico como pigmento de papel pintado. Pero lamentablemente ningún gobierno le hizo caso, ni en Michigan, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ya ni en América Latina, en donde inclusive se habla de que las pastas de los libros eran bastante pintadas, tenían ese intenso color verdoso esmeralda que podría darle lujo a cualquier pasta de libro, a cualquier sala, a cualquier biblioteca, a cualquier decorado de interior. Su libro no tiene éxito. Poisonous no puede pasar a más. Poisonous Papers es publicado en 1873 sin éxito. Pero ¿y entonces qué podía hacer Robert Ketsi para plasmar esa enmienda, esa lección, para parar la muerte y las enfermedades en cada persona? Para su suerte, buena y mala, desgracia de cualquiera, en algún momento recibe la llamada de una pequeña familia, alertándole sobre una de sus integrantes. Tristemente, tratándose de una pequeña de solo 9 meses. La pequeña Emma estaba pasando por momentos muy delicados. Agravaba y después mejoraba un poco, pero después volvía a caer. Muy espantados, sus padres acuden precisamente al doctor Ketsi para compartir esto. Para la fortuna de la pequeña Emma, el doctor Ketsi ya tenía bastante información y lo único que pudo hacer, o que le quedaba por hacer, era entrar a la casa de esta familia para darse cuenta que las paredes tenían tapiz de colores, específicamente con este pigmento verdoso en su mayoría. Y sobre todo el cuarto de la pequeña Emma, que tenía pintura en el tapiz, evidentemente, tapizado con unos colores hermosos, que día con día los estaría respirando la pequeña Emma. Y hay que mencionar que esta pigmentación, como lo argumentaba Robert Ketsi, no iba a quedar estática. Podríamos estar hablando de que la ropa de la pequeña Emma, de que los muebles, la sala, el pasillo, cualquier diseño aleatorio estaría contagiado, pigmentado.
La receta fue muy simple y dolorosa. El doctor Robert Kedzie le habría pedido a esta familia que se deshiciera de todo eso, de libros, ropa, vestidos, evidentemente el tapiz. Y eso es precisamente lo que él hace que sea una decisión drástica y contundente. El doctor Robert Kedzie, solo un año después de su primera publicación, crea un libro con 80 hojas, todas ellas provenientes de almacenes. Porque lo que hace el doctor Robert Kedzie es arrancar un trozo de cada lugar, un trozo del papel tapiz, de almacenes, de tiendas de prestigio, de bibliotecas, de casas, de recámaras, de todos los lugares, evidentemente de libros de texto, de libros que ya estaban publicados, para recopilar alrededor de 86 páginas y alrededor de 100 libros extraídos de Michigan al mundo. A la fecha se sabe que quedan solamente 4 libros, que el doctor Kedzie se encargó de deshacerse del resto, precisamente porque la lección ya estaba tomada. Costó mucho trabajo, habría costado demasiadas vidas. El veneno era letal. Y Shadows from the Walls of Death hace su función y se encuentra ahora muy guardado en los anaqueles, en los búnkers o en lo que sea necesario, herméticamente guardado en una librería de Michigan y en la Universidad de Michigan. Son 4. Se dice que uno de ellos está en la Universidad de Harvard y otro más en algún otro sitio, rigurosamente sellados y guardados. Y para cualquier testimonio, para cualquier científico que quisiera saber qué contienen y constatar de la existencia del arsénico en su presentación, pues tendría definitivamente que ponerse unos muy resistentes guantes. Porque además, el testimonio no para ahí. Habría que saber que el arsénico, como yo te lo mencioné hace un momento, realmente mataba a mucha gente. Y sí, tendríamos que hablar no solamente de los 0.15 gramos, que es la dosis mortal para cualquier persona, específicamente si mide más de 1,50 o pesa 70 kilos. Una de las cosas que vale la pena destacar es precisamente la muerte de un hombre, Aristóteles, porque se dice que hay un hombre, o hubo un hombre, que escribió un libro acerca de la muerte de Aristóteles. El libro se titula El nombre de la rosa. Y en este libro se habla de la posible causa de la muerte de Aristóteles, envenenado por un monje benedictino, un monje loco. El libro causa estragos en un monasterio italiano del siglo XV, pero curiosamente mata a todos sus lectores, de forma, podríamos decir, que accidental. Y todos los lectores en esa época, se dice inclusive, que leyeron a dedazo puro, cambiando las páginas del libro, y evidentemente podría tratarse de libros envenenados. ¿Será cierto o no que este monje benedictino loco habría atentado contra la vida de Aristóteles? ¿O será tal vez sí o no que el propio Aristóteles, en esa contienda que tenía con su estómago, habría ingerido una dosis extra en su copa y lo llevaría a la muerte? Otra de las grandes historias que narra nuestra trayectoria hacia el contenido del arsénico es sin duda la copa de cicuta,
¿Qué es la copa de cicuta? Bueno, es sin duda la copa mortal. Esa copa de arsénico mezclado con vino que ingerían los sentenciados a muerte. Y es el caso precisamente de Sócrates. Todos sabemos que la muerte de Sócrates fue por una condena. En aquel entonces Sócrates, siempre peleando por los derechos de los jóvenes, siempre luchando en contra del gobierno por sus propios ideales, el gobierno por sus idealismos y Sócrates por los ideales de los jóvenes, llegó a tener una cantidad fuerte de discípulos, entre ellos Platón. Sin duda, cuando lo tomaron preso, no había otro camino para él ni para ningún otro reo que la muerte. Era muy común una sentencia a muerte por parte de una persona, por importante que fuera, que estuviera en contra de los idealismos gubernamentales. Cuenta la historia, narrada en un gran libro, que al llegar el carcelero con la copa de cicuta, Sócrates le preguntó: amigo, tú que tienes experiencia en estas cosas, me dirás qué debo hacer. Obviamente, porque lo que seguía para Sócrates era la inminente muerte. Y entonces el carcelero le contesta: no tienes nada que hacer, maestro. Simplemente beberla, pasearte, caminar, mover las piernas, y entonces te tenderás en la cama y el veneno producirá su efecto. Así diciéndolo, le entregó la copa a Sócrates, quien la tomó con gesto amable y sin inmutarse, miró al carcelero y le dijo: ¿tú crees que podría hacer una libación con los dioses tomando este veneno? El hombre le respondió: preparamos, Sócrates, la cantidad que juzgamos necesaria. Comprendo, repuso Sócrates. No obstante, antes de beberlo, simplemente quiero rogar a los dioses que me protejan en mi viaje al otro mundo. Tomando la copa y sin vacilar, Sócrates la estaba bebiendo. Y la estaba bebiendo frente a una cantidad importante de jóvenes, sus discípulos. Hasta entonces todos ellos habían podido contenerse sin manifestar su dolor. Era mucha la admiración que le tenían a su maestro, pero cuando hubo tragado el último sorbo de veneno, sin duda, muchos de ellos empezaron a llorar. Algunos de ellos gemían. Inclusive uno de ellos, cuando los gemidos, no soportó más la tristeza y gritó: para, ¿por qué haces esos ruidos? Lo que hizo que Sócrates, manteniéndose en calma, les dijo: tranquilos, calma, tienen que mantener la calma. Uno de ellos comentó: he mandado a las mujeres lejos de aquí para que no nos molesten. No me gusta su llanto. Yo creo que un hombre debe morir en paz. Así que Sócrates le dijo: entonces estad tranquilos y tened paciencia. Apolodoro se deshizo en llanto. Trataré de tener paciencia, maestro. Cuando los discípulos oyeron esto, se avergonzaron y reprimieron sus lágrimas. Sócrates continuó paseándose hasta que sus piernas ya no pudieron sostenerle. Entonces se tendió sobre el lecho, en la cama. El carcelero se acercó, le tocó los pies, preguntándole si aún lo notaba, y él contestó que no. Después le palpó las piernas y más arriba, diciéndonos: es que ya todo está frío, frío y rígido. Sócrates se palpó también, pero cubrió su cara. Empezó a ponerse frío de las caderas y, descubriendo entonces su cabeza que ya había tapado, dijo: Critón, ahora que me acuerdo, creo que le debo un gallo a Esculapio.
Gritón contestó: se pagará, no lo dudes, maestro. ¿Quieres algo más? Pero Sócrates ya no respondió. Al cabo de unos cuantos minutos, parecía que se movía, y todos los que le rodeaban, entre ellos Platón, lo destaparon. Para entonces Sócrates ya tenía los ojos fijos y Gritón le cerró la boca y los párpados. Así es este signo de mortandad por parte de este letal veneno. Así es como acababa con todo. Shadows from the Walls of Death es un gran libro que habla de los hechos e inferencias que preceden, con muestras de papeles pintados en arsénico. Un libro publicado en 1874 por el Dr. Robert Kedzie, que falleciera en 1902. Lo que hay que mencionar entre todo esto es que la portada lo dice claramente. No hay forma de causar un engaño a nadie. Este libro lo toma como advertencia. Cualquiera de nosotros que quisiera hojear ese libro, primero que nada encontraríamos el verdoso en sus hojas. Y cualquiera que quisiera podría comentar lo que dice en su portada. Una gran advertencia que además no se alcanza a percibir, pero no por el viejo del material, no por la antigüedad del libro, sino porque el arsénico es capaz de absorberlo todo. Y pese a la cantidad de tinta que empleara Kedzie en su portada, en donde dice: este libro contiene arsénico, papeles absolutos con veneno. De eso se trataba, de crear una importante advertencia. Y la historia lo dice una y otra vez. Se puede decir que ya por parte de la Universidad Nacional de Medicina en Michigan se hizo una gran investigación, página tras página, colores que revelan que el papel pintado contenía arsénico. Y afortunadamente en las recientes investigaciones hechas con rayo láser se ha podido reconocer que más de 800 libros en diversas bibliotecas de Michigan tenían ese contenido. Y no se trataban de Shadows from the Walls of Death, sombras de la muerte en las paredes, sino cualquier otro libro. E inclusive se ha hecho conciencia porque algunos de los libros que se encuentran principalmente en las universidades de Michigan, en Estados Unidos en general, se vendían con esas pastas gruesas de color verde. Y afortunadamente, al tiempo y con la ayuda del láser y con las medidas existentemente precautorias, se ha podido detectar el arsénico, sobre todo en materiales de ese siglo, de principios del siglo XIX. Y lo más entrañable de esta historia es reconocer que este libro contiene veneno, veneno puro, pero también hay que reconocer que contiene el trabajo de un héroe, de un hombre que, de no ser por su persistencia y su trabajo en crear este material que él mismo destruyó, del que solamente sobreviven 4 copias, no sabríamos qué habría pasado consecuentemente en todo el siglo XIX. Y tal vez la ignorancia de la gente o del propio gobierno de no saber ni siquiera de qué se trataba.
evidentemente para la muerte del doctor Ketsi, muy seguramente no sabríamos qué podría ser el resultado, porque hay que recordar que el doctor Ketsi murió en 1902 y no se llevó el secreto a su tumba, se convirtió en un gran héroe. Y entonces Shadows from the Walls of Death es un libro prohibido. Y bueno, pues yo te estaré mostrando otros libros prohibidos más, por supuesto, a través de esta emisión especial de los libros prohibidos. Hasta la vista. Yo soy Cristina Vargas.